Antes de iniciar el tema, quiero saludar muy fraternalmente a la licenciada Angelina Cárdenas y a mi compañera de estudio, Millerlandi Lizarazo. Bueno, yo a modo de síntesis quise recoger punto por punto de la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Voy a hacer una síntesis de cada capítulo de esta encíclica. Es una encíclica que fue publicada el 8 de diciembre de 1975 en ocasión a los 10 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, llamado el Nuevo Pentecostés, porque hay una renovación apostólica, eclesiástica, litúrgica y en todo sentido es un concilio ecuménico universal. Y como fruto de la tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el año 74, pues Pablo VI publica esta exhortación apostólica postsinodal, en el cual el tema central es la evangelización. Vamos a recorrer de modo sintético algunas de las ideas fundamentales de esta exhortación, que no solamente ofrece unas líneas concretas de una acción pastoral, sino que sobre todo es un alimento fecundo para desarrollar una verdadera labor misionera, con una conciencia profunda, y para tener en cuenta que la iglesia tiene esa conciencia en sí misma. Es decir, se trata de reconocer la eficacia salvífica del Evangelio y analizar si realmente este mensaje de Jesús está llegando al mundo y al hombre que sigue necesitado del amor de Dios y de la salvación. Voy a empezar con el primer capítulo que titula Del Cristo evangelizador a la iglesia evangelizada. El capítulo primero explica cómo toda la evangelización arranca desde Cristo, que ha venido a anunciar la buena noticia, es decir, el reino de Dios y la liberación del pecado. Esto nos lo nombra la encíclica el numeral número 8 y número 9. La misión esencial de la iglesia, que nace de la evangelización de Jesús, es llevar el evangelio a todos los hombres, sin distinción, lo cual es posible cuando ella se evangeliza a sí misma como depositaria y contenido del evangelio. Eso quiere decir que la iglesia tiene el depósito y tiene la obligación de llevar el evangelio a todas las naciones, como lo hizo Jesús en el principio. La iglesia es enviada y evangelizada. Y la iglesia misma envía a sus evangelizadores. Esto no lo dice el numeral 15 de la encíclica. Este capítulo, pues, como conclusión, nos pone en un marco cristocéntrico, soteriológico, lo cual permite comprender la misión de la iglesia. Esta palabra soteriológico tiene que ver con la ciencia que estudia la salvación, que tiene que ver con lo de la salvación. Entonces, en este capítulo nos muestra la misión de la iglesia y su sentido más profundo, y nos deja una reflexión, que si nosotros nos apartamos de esta misión, pues significa perder la esencia de la evangelización. Si no hacemos esto, perdemos la esencia. En el segundo apartado, que está en signos de pregunta, ¿qué es evangelizar? La encíclica nos contesta con las siguientes ideas. La evangelización consiste en transformar a la humanidad. Una metanoia, se quiere decir, y con un mensaje carismático. Y esta transformación solo es posible mediante la transformación de cada hombre a través de la novedad del evangelio y de la vida según el bautismo, O sea, nosotros estamos llamados a evangelizar, lo dice Mateo 28, 19. 28:19 es muy concreto. Y hacer discípulos míos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ello es importante el testimonio de los hombres de hoy,
escuchan más a los testigos que a los maestros. Y si escuchan a los maestros, es en tanto en cuanto que son testigos, como se dirá más adelante en el numeral 41. Aquí es importante tener en cuenta que el mensaje evangélico es testimonial, es el testimonio de vida. Las personas se enamoran del evangelio es según como vean el actual de otra persona. Pero eso aquí es muy importante y dice, para ellos es importante el testimonio. Los hombres de hoy escuchan más a los testigos que a los maestros. Me parece importante. Y si escuchan a los maestros es en tanto en cuanto que son testigos. Como se dirá más adelante, repito, en el numeral 41. Pero no basta el testimonio. Hay que anunciar el evangelio. Jesús, cuando anunciaba el evangelio, lo que decía lo cumplía. Y es la coherencia. Pues él anuncia es un aspecto del mismo mensaje evangélico. Y quien lo acoge se convierte automático en transmisor. O sea, si recibimos el mensaje evangélico, si tenemos una conversión inicial, pues somos depositarios de esa fe y la vamos transmitiendo de generación en generación. Es posible que un hombre haya acogido la palabra y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y que anuncia. Mire la importancia del testimonio de vida para anunciar el evangelio. El contenido de la evangelización es el tema 3. Pablo VI inicia el capítulo 3 con una síntesis. La evangelización consiste en anunciar el amor del Padre revelado por Cristo en el Espíritu. Si nosotros nos ponemos a analizar, el primer mensaje carismático es el amor al Padre. Es el amor al Padre. Es que la persona entienda que Dios es un Padre amoroso que nos ama incondicionalmente. Una categoría moderna para comprender buena parte de este amor es la liberación, que se expresa bastante bien en el tema fundamental de la salvación. Cristo nos libera del pecado. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Y nos libera de muchos prejuicios y muchas cosas. Y nos salva. Por eso la importancia de la metanoia, porque la metanoia hace cambiar mentalidad, forma de vivir, cultura y estilo de vida. Eso es la transformación y eso es la liberación. Es un tema que el Papa afronta ampliamente, sobre todo para evitar algunas interpretaciones de la liberación que vacían al Evangelio de su contenido profundamente religioso. Ojo, en los años 60 y 70 salió una teología que se llama la teología de la liberación, que tiene unos puntos muy interesantes, pero cuando se desvió del camino, esto generó unas consecuencias al punto de que muchas personas cogieron las armas y se metieron al conflicto armado. Esto es historia universal y especialmente aquí en Latinoamérica. Digamos, se escuchó este mensaje de la liberación y este mensaje de la opción por los pobres, y algunos este mensaje lo llevaban al extremo hasta el punto de armar guerrillas o grupos armados al margen de la ley, para que tengamos un poco el contexto de lo que quiere decir el Papa en ese sentido. Una cosa es la liberación de la persona, el cambio de vida, otra cosa es la liberación pero por medio de las armas, y Jesús no utilizó armas en ningún momento. El cuarto capítulo nos habla de medios de la evangelización, basados en el testimonio que no puede faltar en la evangelización, numeral 41. Hay que dar lugar a la palabra de manera especial en el mundo de hoy, que da tanta importancia a la imagen. Miren que aquí nos hablan ya de medios de evangelización y nos habla también de los medios de comunicación social, cómo se pueden utilizar para el bien de la iglesia, para el bien de la evangelización. Pablo VI ofrece aquí un análisis de los púlpitos, se lo pone entre comillas, del siglo XX. Los medios de comunicación social, numeral número 46,
sin que por ello se deje de lado la evangelización realizada de persona a persona. Es importante la evangelización, como dicen actualmente, face a face, como dicen, ¿no? En un contacto profundo, uno con el otro, un abrazo. La suegra de Pedro, su sanación fue por un abrazo, y muchas personas que están asumidas en la depresión, en la ansiedad, muchas veces necesitan una palabra de aliento y un abrazo. Y no se necesita la Biblia para evangelizar, simplemente con gestos de amor. Que precisamente el Evangelio es el corazón de la Biblia. Es el corazón de la Biblia. En el tema 5 estamos hablando de los destinatarios de la evangelización. La evangelización abarca un sinfín de ámbitos y de personas, pues el mandato de Cristo ha de ser mantenido siempre y en todo lugar, a todo el mundo, sin distinción de raza, ni colores, ni credos políticos, ni credos religiosos, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Esto nos habla el numeral 50 del Evangelio Nuntiante. Hay que iniciar con los no creyentes. Ojo, esa parte es importante. Muchas veces nosotros evangelizamos por seducción, por testimonio de vida, lo estoy repitiendo constantemente. A los que estamos llamados a acercar a la fe por medio de una pre-evangelización, que no necesariamente es hablar de Dios, apoyada no solamente con la predicación explícita, sino con algunos medios como el arte, la pintura, la inculturación, digamos, acercarnos a las personas por medio del deporte, por medio de la filosofía, por medio de la política, donde se busque el bien común de todos. Es importante tener claro esa parte. Digamos, los diálogos sobre los inventos científicos, los recursos legítimos, que ahora está muy de tema la ecología. Muchos jóvenes les gusta el tema de la ecología y les gusta, digamos, lo que el Papa ha publicado en la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Esos temas tan actuales son importantes, digamos, tenerlos en cuenta. Digamos, eso es lo que yo entiendo de este punto. Es lo que yo entiendo de este punto, que es el numeral 51. Asimismo, el anuncio de llegar a aquellos que profesan credos religiosos ajenos a Cristo y que contienen ya algunas semillas del verbo, pero sin haber alcanzado la plenitud de la verdad que posee la Iglesia. Urge afrontar de modo especial el problema del secularismo ateo, que vacía a los hombres de los necesarios preámbulos para la fe en Cristo. La solicitud de la Iglesia debe llegar a los mismos bautizados no practicantes, que debilitan ellos la fuerza de la nueva vida en Cristo. O sea, cómo llegar a estas personas que, a pesar de haber sido bautizados, pero son indiferentes, y ahora hay unas manifestaciones de fe muy diversas y hay un sincretismo religioso tremendo. Entonces, cómo llegar a estas personas en este tiempo, digamos, tan complejo, con tantas ideologías. El capítulo 5 concluye con una valoración positiva de las comunidades eclesiales de base. Importante, esto en los años 60 había un compromiso de muchos jóvenes en el cual ellos, por medio del arte, por medio de la pintura y por medio de lo que había en ese entonces, la poesía, ellos no se hablaba tanto del Evangelio. Ellos mostraban cosas del bien común como una forma de evangelización en esas comunidades de base. Para ahí estaba leyendo la historia. Son comunidades que también leían, hacían una relectura del Evangelio basado en la parte social, donde hubo muchas transformaciones en barrios. En barrios hubo muchas transformaciones de personas. Aquí se vinculaban personas a las juntas de acción comunal para buscar el bien común. Y es importante. Se hacía una evangelización testimonial, con hechos concretos, como lo hizo Jesús
en el momento de la multiplicación de del pan. Había muchas personas en ese momento con hambre y él no podía dejar que esas personas pasaran hambre, y entonces se hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Eran personas que habían caminado largos kilómetros. Y también muchas veces es difícil uno dar un mensaje de evangelización en un lugar donde sobreabunda las falencias del hambre, donde digamos hay abundancia de hambre, abundancia de injusticia social. Entonces estas comunidades de base ayudaron mucho para que la sociedad sea más justa. Y esto se dieron en los años 60, 70 y 80. Es, digamos, tener en cuenta estos detalles que son importantes. Ahora están las comunidades de nueva evangelización. Entonces, estas comunidades eclesiales de base, a las que Pablo VI contrapone las otras comunidades de base que no son eclesiales por atacar y separarse de la vida de la iglesia. Entonces, también hubo la parte extrema, ¿no? Lo que decía ahora la teología de la liberación, que muchos tomaron las armas y lastimosamente desvirtuaron el mensaje evangélico. El sexto capítulo nos dice agentes de la evangelización. Este capítulo es introducido con una importante premisa. La evangelización es siempre un acto eclesial y no individual. O sea, es un acto comunitario. Por lo tanto, todo evangelizador actúa según el poder que recibe la iglesia, la única evangelizadora. Por eso nosotros debemos estar muy atentos a lo que diga el magisterio de la iglesia, la enseñanza que tiene el magisterio en la iglesia, para nosotros poder actuar y no dar mensajes de pronto equivocados, mensajes ambiguos, mensajes salidos de contexto. Por eso es importante nosotros dejarnos guiar por el magisterio de la iglesia. Por eso algunas personas nos hemos preparado, nos estamos preparando para ser agentes de evangelización. Desde esta premisa, Pablo VI hace un profundo estudio sobre la relación entre la Iglesia Universal y las iglesias particulares, que son las iglesias, las diócesis. Eso está en el numeral 62-64, que le lleva a concluir que toda la iglesia debe evangelizar. Pero hay diferentes tareas evangelizadoras. O sea, hay varias tareas evangelizadoras en el sentido de que la iglesia doméstica, que es la familia, pues las personas que tenemos un matrimonio, pues debemos evangelizar dentro del matrimonio. Los que estamos estudiando una licenciatura, por ejemplo, tratar de evangelizar no de una manera tan explícita, pero sí tratar de dar buenos valores a los estudiantes, por ejemplo. Y como sociedad o como parroquia particular, pues ser buenos evangelizadores, pero también tener una preparación previa y tener comunión con el clero. Es importante tener esa comunión con el clero. De un modo sencillo, el capítulo habla de los distintos evangelizadores. El Papa, cuya potestad plena, suprema, universal, consiste sobre todo en predicar y hacer predicar el Evangelio. En el numeral número 67, los obispos y sacerdotes, los religiosos, los seglares, la familia, la iglesia doméstica y los jóvenes. Me adelanté, porque ya había leído parte de la encíclica. Mire que todo va evolución, todo va fluyendo. El capítulo concluye con una valoración de aquellos ministerios laicales que no están ligados al sacramento del orden sagrado. Es importante participar, si se puede, en la catequesis, el ministerio de lectores, el ministerio pastoral social, el ministerio de la salud. Y es importante las personas que tengan una profesión concreta involucrarse a ese tema de la evangelización. Mire que este tema esta encíclica fue hecha en los años 70 y está haciendo eco aún en nuestro tiempo y falta mucho para aplicarla. Por eso estas encíclicas no se pueden encerrar o se pueden sellar bajo llave, porque todavía hace eco, y esto es un documento del magisterio de la iglesia,
en el cual sabemos que no solamente la Biblia es parte de los documentos no es la parte central, sino que también están los documentos de la iglesia que es importante leerlos para tener una orientación pastoral, lo que está haciendo esta encíclica. Por eso la importancia del laicado en el Concilio Vaticano II y en las encíclicas que han surgido en los años siguientes, como el documento de Medellín, como el documento de Aparecida, como el documento de Puebla y como el documento de Santo Domingo. Pero la de Medellín nos habla más de esta parte social y de la catequesis. Por eso muchas veces hay que nosotros también como laicos también debemos ilustrarnos un poco de las cosas del pasado para hacerlas patentes en el futuro. Y el último capítulo, el espíritu de la evangelización. Toda labor evangelizadora de la iglesia, todo el esfuerzo que se ponga en las técnicas y en la preparación de los anunciadores serán infecundos si no están revitalizados por el Espíritu Santo, agente principal de la evangelización. Es oportuno recordar que la misma idea aparece en otra encíclica que se llama la Redemptoris Missio del año 90 de San Juan Pablo II. Está en el numeral número 21 y 30. De esta premisa, Pablo VI recuerda una serie de cualidades que no pueden faltar en la evangelización. La autenticidad del evangelizador, que se exige mucho en el mundo de hoy, especialmente entre los jóvenes. Siempre, cuando yo estaba en la pastoral juvenil, hace muchos años, nos hablaban de esa autenticidad, nos hablaban de ser originales, y los jóvenes siempre tienden a eso, ¿no? La adolescente siempre tiende a ser rebelde y a mostrarse como es. La unidad de los cristianos para evitar el escándalo de la división, numeral 77. La valoración de la verdad, en la que juegan un papel importante todos los anunciadores, incluidos los padres y los maestros. El amor hacia la persona a la que se transmite el evangelio, numeral 79. Luego no faltan dificultades, la principal de las cuales es la falta de fervor, la falta como de esa falta de fervor, esa falta de evangelizar como con amor. Por eso en la encíclica actual del Evangelii Gaudium habla de una evangelización sin cara de sepulcros, que salgamos de las sacristías, que se dé un mensaje con alegría, con autenticidad, se vuelve a repetir, que porque muchas veces se manifiesta una fatiga, una desilusión, digamos por los ambientes que se dan, por el desinterés que hay de pronto por la pandemia o tantas cosas sociales que se dan, la falta de alegría, la falta de esperanza por las dificultades que se dan en el mundo. Y esto lo toca el numeral 80. Asimismo se dan dificultades doctrinales porque hay divisiones. Ustedes saben que aún hay personas que aún no aceptan el Concilio Vaticano II. Hay personas que aún no aceptan el papado de Francisco. Entonces ahí nos damos cuenta de que no podemos caer, digamos, en estas divisiones doctrinales por estar plagados en un tradicionalismo. El Papa Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio ya antes recordaba, y en la nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización, el 3 de diciembre del 2007, preparada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Benedicto XVI. Miren que todavía hace eco esta encíclica, si todavía, digamos, en esta encíclica Redemptoris Missio también se mencionan muchos puntos de la Evangelii Nuntiandi. Entonces hay una secuencia, hay una tradición. Es como para entender, hay una tradición. Conclusión. Pablo VI termina la Evangelii Nuntiandi con una renovada exhortación llena de fe y de confianza a revitalizar
la vida misionera de la iglesia. Ciertamente los motivos han sido tocados a lo largo del documento, pero conviene recordar que es perentorio responder a las necesidades y expectativas de una multitud de hermanos cristianos, o no, que esperan de la iglesia la palabra de salvación. O sea, esto lo concluye en el numeral 81. Y esta conclusión es primordial porque precisamente Jesús, cuando estaba anunciando la salvación, un mensaje soteriológico, un mensaje de esperanza. Entonces, la evangelización es un mensaje de esperanza, es un mensaje un mensaje, se puede decir un mensaje carismático, donde hay unos puntos concretos, donde la persona especialmente habla de una conversión o de una metanoia profunda. Esta palabra de salvación llegará a todos los hombres por medio de una vida misionera, que debe ser parte de la fe en Cristo Jesús de todo cristiano. Ahora hay procesos de nueva evangelización. En los años 60 y 70 nacieron movimientos de la iglesia que tratan especialmente este tema de la evangelización, como los cursillos de cristiandad, aunque cursillo de cristiandad nació antes del Concilio Vaticano, pero se unió a este nuevo Pentecostés que es el Concilio Vaticano II. O sea, se unió y se renovaron. Nació el camino neocatecumenal, nació la renovación católica, nació el proceso cine. Y tantos más movimientos que hay. Movimiento de San Juan 23. Hay muchos movimientos que van naciendo y hay unos más actuales que tienen que ver con la evangelización, que tienen que ver con la parte de Cristo, o sea, que Cristo sea el centro de la evangelización, porque es que Cristo, o sea, lo que nosotros celebramos en la Eucaristía es la Pascua de Cristo. Y por esa Pascua nosotros recibimos la salvación. Por eso dice que el ser humano, que esta palabra de salvación llegará a todos los hombres por medio de una vida misionera, que debe ser parte de la fe en Cristo Jesús de todo cristiano, pues el que recibe el mensaje del Evangelio es el ser humano que desde su condición de persona que vive en comunidad debe proyectar a todos los ámbitos de su vivir, individual y socialmente, la verdad que ha acogido y que da sentido a su vida. Mire esto tan hermoso. Nosotros primordialmente aquí nos habla de que este evangelio, que este mensaje de salvación llega a toda la comunidad, desde su condición de persona, no importa la raza, credo religioso, lo vuelvo a repetir, que vive en una comunidad. Nosotros vivimos en una gran comunidad donde hay muchos caracteres de personas, donde existen cultura y subculturas, y que nosotros debemos llegar a todos esos ámbitos, sea de forma individual o social, para dar sentido a la vida. Y muchas veces eso es lo que hizo Cristo, darle sentido a la vida a muchas personas. Y sanó personas que eran extranjeras, sanó personas que eran excluidas, los excluidas de su tiempo. Una aceptación parcial reducida a nivel de las ideas de una práctica dominical sin sentido, ni reflejo en los demás ámbitos del existir humano. Es una traición al mismo Evangelio, que debe llegar como resultado de la fuerza del Espíritu, importante la difusión del Espíritu Santo, al corazón del hombre para formar de él un ser nuevo, con todo lo que implica el renacimiento en la fe. Un renacimiento que incluye de modo especial el compromiso misionero. Y aquí concluye el tema o la síntesis del Evangelio Gaudium, del Evangelio Nuntiandi. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por escuchar este video. Ojalá pues este video sea
sea muy, digamos, o sea, haya cumplido las expectativas, ¿no? Más que una nota, yo simplemente me esforcé para hacer una síntesis y dentro de mi experiencia pastoral, pues quise exponerlo de esa forma. Entonces, si ha servido para parte de la evangelización, si ha servido, perdón, para lo que requiere la materia, pues doy gracias a Dios de antemano porque para eso estamos, para la evangelización, aunque esto es más académico, pero ojalá esto haya servido o haya contribuido, es la palabra que quería tener presente, haya contribuido al tema de la catequesis que es tan primordial en la vida de parroquial, en la vida de fe. La catequesis es, digamos, el centro, es la pedagogía divina que nosotros tenemos que tener muy claro como educadores de la fe. Muchas gracias.